Bueno, vamos con la cuestión práctica. Ahí está, ahora sí. Vamos con la cuestión práctica. La idea de lo que vamos a ver hoy es una navegación simple de lo que es nuestro sistema de gestión de contenido WordPress, de cómo haríamos para administrarlo. Esta es una instalación básica. Tal vez cómo instalarlo podamos ver en otra clase, pero esto lo acabamos de instalar y así como lo instalamos, lo único que hicimos fue en la parte de administración pasarlo a español, porque el contenido que se instaló por defecto está en inglés, como viene por defecto de instalación mínima. Y ustedes estuvieron en esta semana ingresando, pasamos a una dirección que era WordPress Login y nosotros vamos a ir a lo que es la contracara del WordPress. Por un lado tenemos la parte que los usuarios ven de un sitio web, que es todo el contenido, la parte de navegación del sitio, pero por detrás tenemos lo que es la parte de administración del sitio. Así que nosotros vamos a entrar a lo que se suele llamar backend, pero a la parte de administración, a la parte de gestión de un sitio web. Voy a entrar con mi usuario, que es el usuario administrador que tiene todos los permisos para hacer absolutamente todo el sitio. Y vamos a ver las partes fundamentales de la administración de un sitio, de un gestor de contenidos. Este es un primer pantallazo por WordPress, así que vamos a intentar ver las cosas más simples y después vamos a ir a lo más profundo. Durante la clase de esta semana lo que estuvimos viendo es la cuestión de qué son las entradas y qué son las páginas. Y acá es donde exactamente vemos cómo se edita una entrada y una página. En la descripción que teníamos, yo voy a volver, vamos a ir y venir constantemente la parte de atrás y la parte de adelante del WordPress. ¿Sí? Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Y lo primero que tenemos en la parte de adelante, como decíamos, es una entrada, porque un sistema de blog lo que intenta hacer es listar noticias, es como lo fundamental de su actividad. Con lo cual nosotros tenemos esta primera entrada y lo primero que vamos a hacer es ir a las entradas. Acá tenemos el menú de WordPress que siempre vamos a ver en las entradas un listado de entradas. Acá está nuestra entrada en inglés. Lo primero que vamos a hacer es editarla y pasarla a español como para que sea más amigable. Vamos a empezar a traducir un poco nuestro WordPress, así podemos hacer una navegación amigable. Vamos a hacer nuestro primer saludo. Hola mundo. Vamos a cambiar nuestro primer texto. Vamos a decir, esta es nuestra primer publicación en WordPress. Simplemente con esto, ¿sí? Yo lo voy a actualizar. Fíjense que la navegación es muy amigable, ¿sí? Tenemos un menú superior con las características fundamentales para hacer acciones sobre la publicación y después una serie de características en el menú lateral derecho que después las vamos a ir revisando qué hacen, pero por lo pronto vamos a actualizar nuestra primera entrada, que es la que veíamos acá, y si yo vuelvo, aprieto F5, recargo la página. Y cuando recargo la página, efectivamente le cambié el nombre a la página. Otra cosa que nos va a querer gustar cambiar, y ya que estamos revisando las cuestiones generales de administración, es el título de nuestro WordPress, ¿sí? Entonces vamos a volver a nuestra navegación del menú y vamos a ir a los ajustes generales de nuestro WordPress. Y acá tenemos para cambiar el título como para tenerlo. Esto es nuestro curso de WordPress. Vamos a convertir nuestro CMS en una tienda. ¿Sí? ¿Guardar cambios? Y lo mismo, F5 de nuevo y podemos ver aplicados nuestros cambios, ¿no? Bueno, ahí lo pasamos por lo menos un poquito más al español y se nos hace un poco más amigable. Y vamos a volver lo que estábamos viendo en las clases escritas, ¿no?
nosotros estábamos en las entradas, viendo que acá tenemos una entrada y acá tenemos la posibilidad de agregar una nueva entrada. Y lo otro que veíamos de las entradas son las categorías y las etiquetas, que el uso de categorías y etiquetas lo vamos a hacer un poquito de forma colectiva. Pero vamos a hacer, agregar una nueva entrada, como para poder ir viendo el comportamiento de nuestro WordPress. Y vamos a poner aprendiendo a crear contenido. Esta es la primera entrada de nuestra clase sobre cómo crear contenido. Vamos a hacer algunas cositas más ya que estamos acá. Lo primero que vamos a hacer, que a mí me gusta más, WordPress por defecto, cuando estás editando es como que te pone el foco en la página que estás trabajando y te saca los menús. Hay opciones de tener sacar el modo de enfoque y poder poner, espera que no recuerde dónde, modo enfoque. ¿Hay un modo pantalla completa? Ahí está, saqué el modo pantalla completa y está ahí, apareció el menú para poder tener siempre visible las opciones del menú. Gracias, Ger. Y después lo que tenemos es, una vez que uno sale de las opciones estas del menú, tenemos algunas secciones sobre la entrada en sí, sobre esta publicación que podemos hacer, que ya tiene que ver con un montón de opciones. Si es visible para el público, si se publica ahora o se publica de forma remota, cuál es el formato de la entrada, que esto lo vamos a ir viendo después, pero hay un montón de formatos distintos de entrada. Por ahora va a ser estándar. Si está fija, si es una entrada que se destaca al principio del blog, porque lo que habíamos visto era que las entradas de un blog se van listando por fecha de publicación, pero de todos modos hay algunas entradas que uno puede decir igual que esta se mantenga, más allá de su fecha, que se mantenga siempre arriba. Y así tenemos, bueno, podemos tener algunas acciones, o sea, puede estar publicado, puede estar pendiente de revisión, bueno, algunas acciones más. Nos vamos a enfocar en algunas cositas, como por ejemplo esto, el tema de las categorías y las etiquetas, que también lo vimos en la clase escrita, que acá tenemos la opción de agregar una categoría. Entonces, esta puede ser una entrada que tenga que ver con aprender, y le vamos a dar una categoría que sea, o curso, la categoría curso, y podemos definirle una categoría a esta entrada. Ahora vamos a ver un par de acciones más. Y podemos definir algunas etiquetas, como por ejemplo, que esto es en vivo, y esto lo definimos como una etiqueta, y que esto es, no sé, borrador. Vamos a ponerlo como etiqueta borrador. ¿Sí? Y acá estamos viendo, digo, después podemos agregar imágenes, agregar algunas cuestiones más, pero creo que nos vamos a quedar por acá. Esta barra lateral tiene, generalmente no siempre, pero por defecto dos solapas, una que tiene que ver con la entrada, que tiene que ver con lo contextual de la entrada, y otra que tiene que ver con el tipo de contenido que yo estoy cargando. Yo cuando cargo acá un párrafo, puedo definir que este párrafo, qué tipo de contenido es. Esto lo vamos a volver a ver más adelante, pero para saber que acá estamos trabajando con un bloque y acá tenemos un segundo bloque, que para nosotros son dos párrafos, pero podrían ser otro tipo de contenido, como por ejemplo un título, y este bloque de contenido, desde acá podríamos determinar qué tipo de contenido es, si es grande, si es chico, y determinadas cosas, o desde esta barra también podemos, como cualquier editor de texto, hacer algún tipo de edición sobre este tipo de contenidos. Bueno, nada, ajustes de color, digo, algunas características puntuales sobre un elemento puntual, sobre un bloque. Eso es la característica de este menú. Voy a hacer la publicación de esta entrada y ahora vamos a empezar a ver qué generó el haber publicado esta entrada. Por un lado, lo que nosotros venimos viendo, que es la parte de adelante del WordPress. Sí, ahora nuestro Lamundo no va a ser la primera entrada, sino que va a ser la segunda entrada. Y acá tenemos la entrada que acabamos de hacer. Y por otro lado tenemos nuestro menú de categorías, que aparece una nueva categoría curso como creamos. Y acá podemos ver que hay una entrada con esta referencia de categoría. Y tenemos
las etiquetas. La diferencia entre categorías y etiquetas es que una categoría puede ir anidando otras categorías adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear una nueva categoría que sea este, uso, bueno, imágenes. Vamos a poner una categoría imágenes dentro de cursos, por ejemplo, y esto nos va anidando. Dentro de cursos tenemos imágenes. Podemos hacer una edición rápida incluso y ponerle acento imágenes, actualizar categoría, o podemos editarla directamente y nos va a volver a aparecer acá para hacer una modificación. Esto tiene un detallecito interesante que es el flag. Este elemento flag tiene que ver con cómo se va a navegar después en el sitio. Después lo vamos a ver más adelante, pero es interesante ver la diferencia entre el nombre que se muestra en la página y el flag que se utiliza para poder ir filtrando y poder ir recorriendo las entradas con las características de si corresponden a una categoría o corresponden o tienen incluido una etiqueta o determinadas características. Tenemos un elemento acá multimedia, lo vamos a ver muy por arriba esta vez, pero en sí, digo, lo que nos permite, nosotros podemos agregar imágenes o videos a nuestro sitio WordPress o audios, tanto desde la sección multimedia y después vincularlos desde una entrada como desde la misma entrada. Voy a ser muy breve con esto, pero si nosotros quisiéramos en nuestra entrada agregar imágenes, podemos crear un nuevo bloque. Esto lo voy a mostrar muy por arriba, pero es muy interesante. Acá podemos agregar una imagen, vamos a crear un bloque con la característica de imagen y podemos ir a la biblioteca multimedia, que son las imágenes que ya tenemos subidas. Como es un sitio nuevo, no tenemos imágenes subidas, entonces nosotros podemos seleccionar un archivo. La verdad es que no tenía nada de... Ahí está, podemos seleccionar este archivo, lo subimos y lo podemos usar en nuestra entrada. Y acá ponemos elegir y acá pasó a estar nuestra imagen en nuestra entrada. Podemos hacer un montón de cosas, podemos achicarla, agrandarla. Esto lo voy a dejar para que ustedes después hagan su experiencia y jueguen con los contenidos. Y de nuevo, ¿no? Si actualizamos nuestro contenido, actualizamos nuestra entrada, cuando entremos al detalle de la entrada vamos a encontrar que tenemos este contenido. Pero aparte del detalle de la entrada, nosotros tenemos varias cosas más acá. Por ejemplo, tenemos la lista de categorías, o sea, esta entrada está en la categoría curso, y si nosotros vamos a curso, vamos a tener un listado de entradas. Ahora hay una sola. Pero fíjense esto, ¿no? Categoría, curso. Hay esta construcción de las rutas, de cómo se navega el sitio, también es editable, lo vamos a ver en otro momento. Y por otro lado tenemos las etiquetas, ¿no? O sea que tenemos varios caminos para ir filtrando este tipo de contenidos. Esto es conceptualización general de gestión de contenidos, nos va a servir para hacer las mismas acciones sobre productos, ¿sí? Cuando tengamos armada nuestra tienda. Vamos a ver un concepto más que tiene que ver con, bueno, ya que pasamos por acá por multimedia, vamos a ver que ahora en nuestro archivo multimedia ya tenemos la imagen que usamos en la entrada. Y acá tenemos una referencia de cuándo fue subido, de dónde fue subido y ciertas cosas sobre esta imagen. La podemos llegar a usar si quisiéramos en nuestra entrada. Aparte de tener entradas, como ya vimos en la clase escrita, tenemos páginas. La edición y el trabajo sobre las páginas es muy parecido que el trabajo que hacemos con las entradas. La única diferencia es que las entradas pueden tener entradas embebidas. Que las páginas pueden tener páginas embebidas en otras páginas. Una página puede depender de otra página. Si yo hago la edición, por ejemplo, vamos a ver que las características de la página difieren un poco de las características de una entrada, porque en la página deja de ser, primero que no tiene categorías, no tiene etiquetas, y por otro lado me va a permitir, si lo encuentro, atributos de página,
definir si tiene páginas superiores o depende de otra página. Por ejemplo, de la página esta de ejemplo, que así se llama el tipo de simple page, que después lo vamos a ir cambiando. Y estamos acá más o menos en lo mismo. En una página podría ser las páginas habituales de los sitios son el quiénes somos, que son páginas que no suelen cambiar. Entonces acá podemos decir, vamos a crear un párrafo nuevo. Vamos a decir somos un grupo de trabajo que está realizando un taller sobre comercio electrónico. ¿Sí? Y nos definimos, si quisiéramos podríamos agregar una imagen y ver las opciones más avanzadas del editor. Vamos a actualizar nuestra página y vamos a hacer una vista previa de nuestra página, porque vista previa en pestaña nueva. Algo falló. Yo hice una actualización. Quiero ver mi página. ¿Y quiénes somos? A ver. Enlace permanente. Acá. Bueno, vamos a borrar esto. Quiero actualizarlo también en... Ahí está. Bueno, características diferentes de las páginas y las entradas. Las vamos a mirar. Vamos a ir al inicio. Y vamos a mirar dos cuestiones. Cuando creamos entradas, nuestras entradas se listan, ¿sí? Por defecto se listan, después podemos ver cómo no mostrarlas en la página principal y hacer otras cosas. Pero por ejemplo, cuando creamos la página, esta página no apareció en ningún lado, ¿sí? No tenemos referencia a cuál es esta página, pero nosotros sabemos que tiene una ruta única, que es la que generalmente se construye automáticamente sobre su nombre. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestro sitio web, a nuestra dirección web, y le agregamos el slang, que lo vimos antes en las categorías, accedemos a esa página. Pero como vamos a querer que nuestros visitantes también accedan a lo que son las páginas, vamos a ver un tercer elemento que es muy importante, que es el menú. Y nosotros tenemos, voy a la parte de adelante de la página, nuestro pequeño menú hoy por hoy tiene una sola entrada, un solo link, un solo enlace, que es ir a la página de inicio. Y en WordPress tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas con ese menú, como por ejemplo agregar esta página que acabamos de agregar de quiénes somos. La vamos a agregar al menú. Y si quisiéramos también podemos agregar una entrada. ¿Sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, construir un menú de 3 elementos que los podría intercambiar entre sí en el orden. Voy a guardar este menú. Estamos haciendo una mirada general de cosas para que ustedes después puedan hacer la experiencia y hacer estas mismas cosas sobre este sitio de prueba. Guarda el menú, ¿no? Bueno, si yo lo actualizo, ¿se acuerdan que con F5 actualizo? Acá tenemos nuestro menú. Y acá vamos a, digo, yo ya se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero por ejemplo, si yo digo que este elemento depende de inicio en el menú y lo guardo, vuelvo al sitio y voy a tener un elemento anidado, ¿sí? Dependiendo del inicio. Dependiendo de crear contenidos, es un elemento que depende del inicio solamente en nuestro menú, porque en la estructura general de nuestro sitio, el inicio es una página, aprendiendo es una entrada y el quiénes somos es otra página. Con lo cual, esto nos da mucha libertad y aparte nos permite que este menú esté en la página, el menú principal, puede ser un menú secundario, digo, podemos hacer un montón de cosas. Podemos crear nuevos menús, gestionar, crear un nuevo menú y hacer un montón de cosas con estas cosas. Hoy estamos haciendo un paneo general y viendo todos los tipos de contenidos que tiene WordPress y las acciones que podemos hacer y cómo podemos ir estructurando contenidos. Vamos a ver un solo tema más que es muy importante, que es la gestión de usuarios. Durante la semana les pedimos que se registren al sitio y les creamos usuarios que en realidad eran solo usuarios comunes que no podían hacer grandes cosas. A todos ustedes les pasamos el nivel de usuario a autores, ¿sí? Acá Mirza se ha registrado hace poquito, entonces vamos a editar el perfil y vamos a hacer que su perfil también sea de autor.
Y esto les voy a dar, bueno, ahí actualizamos el usuario. Esto nos va a permitir que todos ustedes accedan. Yo voy a entrar con ventana de incógnita, si no me equivoco. Yo tengo acá otro usuario que es un usuario autor, que por lo que ven tiene un menú parecido pero más chico, ¿sí? Que el que les estaba mostrando yo. Porque WordPress maneja diferentes roles de usuarios, diferentes niveles de usuario que permiten tener diferentes personas que operen con el sitio. Cuando creemos las tiendas van a ver que aparte de los roles de usuarios normales que manejan contenido en el sitio o que administran el sitio, también tenemos un rol que administra catálogos y que administra pedidos, que es ¿no? el fuerte de nuestro trabajo. Entonces se puede diferenciar los accesos. Tiene dos ventajas. Primero, no equivocarnos, no estar metiendo manos donde no tenemos que meter manos, porque tenemos solamente en el menú los contenidos que corresponde que editemos. Este, y segundo, poder limitar y poder organizar el trabajo en función de cuáles son mis propias tareas, ¿no? Así que es muy bueno el hecho de poder diferenciar perfiles en función de la tarea específica que realizan. Bueno, hasta acá el paseo general de cómo trabajar con los contenidos en WordPress. Lo que vamos a ver en la próxima semana ya tiene que ver con tiendas en particular. Voy a volver al menú general. Este, en algún momento siempre hablamos en WordPress de varias cositas más. Una tiene que ver con los diseños, que por ahora vamos a trabajar con este diseño básico para no mezclarnos contenidos y visualización, pero una vez que tenemos nuestro contenido podemos empezar a jugar en cómo se podría ver. Estas son todas plantillas diferentes de cómo se podría ver nuestro, nuestro sitio y hay muchísimas más. Y aparte de haber muchísimas más, podríamos crear una propia. Y por otro lado, tenemos lo que son los plugins, que los plugins sería agregarle nuevas funcionalidades a nuestro sitio. Por ejemplo, le vamos a crear una nueva funcionalidad que es la principal para nosotros, que es la posibilidad de tener catálogo de productos, que podamos tener un carrito de compras. Todo eso es un plugin muy potente, bastante grande, que es el que es WooCommerce. O sea, WooCommerce es un elemento que se integra a WordPress como un complemento o como un extra de la plataforma, del núcleo de la plataforma. Pero básicamente lo que vamos a ver, lo que estamos viendo de gestión de menú, de gestión de entradas y de gestión de páginas, es como la estructura más sólida del sistema y a partir de eso es que se construye arriba, digamos. Así que un poquito era esta navegación, era invitarlos a ver cómo movernos dentro del administrador de WordPress y cómo vamos a seguir con esto es que les vamos ya tienen el acceso, pero les vamos a mostrar cómo acceder a este administrador y vamos a crear una actividad para poder que todos podamos crear contenidos, crear entradas, crear páginas, subir archivos. Vamos a jugar un poco con todo esto y vamos a elegir una temática para poder armar un sitio de forma colectiva e ir viendo cómo nos va. Y después vamos a habilitar un foro porque a medida que vayamos haciendo nos vamos a ir encontrando con inconvenientes, con obstáculos o con cosas que nos da ganas de hacer y que no sabemos cómo hacerla. Así nos podemos ir consultando y respondiendo.